Creo que ya pude configurar que me han invitado a realizar los de Latin Juris, instrumentos jurídicos para enfrentar la criminalidad organizada en entornos urbanos. Es la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Y básicamente lo que queremos hacer con esta investigación, o lo que quisimos hacer con esta ponencia, fue un poco la intersección entre el derecho penal, la política criminal y las políticas públicas. A veces suele alejarse de la práctica de los operadores jurídicos. Entonces, para eso he preparado como una muy breve presentación. Me informan que todavía no se está transmitiendo el video en vivo, pero creo que ya hay muchas personas que sí lo están viendo. Esta presentación, entonces la idea es como evaluar primero cuáles fueron las justificaciones por las cuales se decidió comenzar a hacer este tipo de investigación, o porque la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, que es el ente encargado de la cooperación y la coordinación en materia de seguridad, dio tomar el respecto de una situación jurídica que se estaba presentando, jurídica y fáctica, por así decirlo, y cómo se desenvolvió este tipo de investigación para finalmente terminar en un producto de investigación. Lo que yo les voy a exponer son las conclusiones de una publicación que realizamos en el marco de institucionalidad a nombre del alcalde de Medellín, y digamos que tiene como de la presentación que preparé para el día de hoy, tiene 4 componentes, principalmente que realizar esta investigación, cuál es la criminalidad en la ciudad de Medellín, cuáles son algunas condiciones fácticas que influyen en la problemática y cuáles son quizá algunas problemáticas puntuales que fomentan tal vez la impunidad dentro de ese contexto. Y en un segundo momento, eh, está pensado hacer un abordaje teórico y conceptual de algunas nociones que resultan importantes para estos instrumentos jurídicos para enfrentar la... Luego hablaré un poco sobre la metodología que se decidió implementar, un poco cuáles fueron las conclusiones de este abordaje que se realizó. Entonces voy a comenzar con la problemática. Para nadie es un secreto, en Medellín, en Colombia, hay un grado altísimo de complejidad de la actividad del delincuente. Pues creo que esto no es una latina, pero en particular en Medellín, históricamente ha tenido distintos tipos de modalidades, de se organiza y determinadas cosas que son bastante complejas, ¿cierto? Entonces, alto grado de complejidad, lo que ha terminado o generar que unas estructuras criminales complejas, las cuales pues el Estado pues de la acción, y que a partir de esto entonces si lo contextualizamos, entonces podemos ver que desde el cartel de Medellín hasta la urbanización del conflicto armado y las digamos guerras de pequeñas guerrillas tuvieron lugar dentro de la ciudad, asimismo como esta transición que hacen ya pues a grupos armados organizados al margen de la ley y pues disidencias, nos damos cuenta que en todos estos momentos históricos digamos, de la está presente un tema de complejidad y de estructura organizacional importante.
En ese sentido, entonces, un poco a partir del siglo XX, digamos, entramos ya a finalizar lo que fue el conflicto armado, que también tuvo lugar dentro de la ciudad. Quedan algunas organizaciones que son suficientes, organizaciones, digamos, grupos armados organizados propiamente tal, y esas organizaciones, bandas criminales, y son las que están, digamos, marcando la pauta posteriormente en la ciudad. Entonces, tenemos que dentro de ese contexto, pues la policía, el Ministerio de Defensa y el Ejército hacen una clasificación, realmente los actores que operan dentro de la ciudad, y encontramos que los grupos armados organizados, eh, cada vez menos, justamente a partir de la firma del Tratado de Paz con las organización más grande, de que también se desmovilizaran los paramilitares, que algunos quedan también los grupos de delincuencia común organizada, quedan también las ODINAS, que son organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, y la razón por la cual les estoy mencionando todos estos grupos es básicamente porque ellos reflejan muchísima organización de sus estructuras, y esto es lo que complejiza muchas veces la aplicación de figuras dentro de, como la autoría y la participación, porque no es tan claro quién es el autor, quién es el partícipe, ni es tan clara la aplicación de la dogmática penal. Por eso cuando yo comenzaba, digamos, esta transmisión, un poco lo que les hacía notar era que esto era la intersección entre la política del derecho penal, porque muchas veces tenemos eh, instrumentos jurídicos que no sabemos aplicar porque no sabemos cómo aterrizar. Entonces, por otro lado, aparte del problema pues, que tenemos en la ciudad de Medellín, tenemos que en Colombia el Código Penal contempla en el artículo 29 la autoría, y allí dice simplemente es autor quien realice la conducta punible, define quién es el coautor, cómo funcionan estas relaciones entre autor, coautor y demás, pero encontramos un problema en la definición de lo que la dogmática o la doctrina ha entendido como la autoría mediata de aparatos organizados de poder, que es una figura teórica que logra ser aplicada cuando estamos hablando de aparatos completamente organizados, como lo son las FARC, que tienen, por ejemplo, unas comandos, que tienen unas eh, personas que ejecutan y que hay un liderazgo muy claro. Esto es claro para aplicárselo a ellos y es claro en contextos de justicia transicional, pero no es claro cuando nos enfrentamos al marco del crimen organizado en entornos urbanos, que es un entorno diferente al de un conflicto armado. Entonces, en ese sentido, fue que la alcaldía de Medellín comenzó con tematización alrededor de si se hace un esfuerzo mancomunado a partir de la policía, las capturas que realiza la policía, defienda o se entiende, y cómo se pone a todo el aparato alrededor de estas estructuras, se capta por qué un juez en determinado momento toma la decisión de dejar libre a una persona. Ese fue como el planteamiento inicial, porque se van a dar situaciones en la que se hacía todo un esfuerzo institucional por capturar, digamos, a una persona que había cometido un delito, que sabía que pertenecía a una organización, pero el fiscal o dentro del proceso mismo no se daban suficientes elementos como para que se pudiera demostrar que estaba vinculado, entonces se terminaban imputando por delitos como
son la del delito principal o el delito más importante. Entonces, la administración pública en un rol que tiene un poco de coordinar y de entender y de armonizar las relaciones entre los del sistema de seguridad y justicia, pues decide emprender esta investigación más de política pública para entender qué causa ese tipo de ineficiencias dentro del sistema mismo. Entonces, en ese sentido, fue que arrancamos con varias personas. Lo primero que se planteó fue que se quiere hacer o se quisiera hacer es un documento de política pública, que en términos generales pública es una forma de cómo se le presenta evidencia de qué hacer ante determinado problema, cuáles son las posibles alternativas que se tiene dentro de una situación y cada una de esas alternativas se justifica a partir de la evidencia. Entonces, para eso, básicamente, esto, si bien es un problema jurídico, se tuvo que hacer una interdisciplinar, un abordaje un poco más propio de políticas públicas relacionada, y en ese sentido entonces se comenzó como la investigación a partir de una metodología integral que permitió que en la administración pública anterior se hiciera una construcción de un documento técnico que tuviera varios insumos relevantes y varias metodologías experimentales, porque claramente este es un tipo de problema que no permite un abordaje completamente frontal. Usted no le puede decir a un juez por qué X persona no fue condenada por homicidio y sí fue condenada por concierto para delinquir, digamos, porque son cosas obvias que reposan dentro del proceso penal, pero sí hay otro tipo de causas más propias del sistema y más propias de cómo se entiende el derecho, cómo se entienden los instrumentos jurídicos, que sí nos pueden dar algunas pistas para entender cómo se debe abordar este tipo de problema. En ese sentido, es como una de, de esta presentación, es como en la metodología teórico y un abordaje, digamos, más práctico. Y en esa metodología, entonces, inicialmente se comienza una fase de análisis y es, ok, entonces, teóricamente, de manera hipotética, ¿cómo se podría abordar algo como esto? ¿Como esto es qué? ¿A qué problema nos hemos estado refiriendo todo el tiempo? A que una persona, por ejemplo, cometa un hurto o un homicidio y se sabe que esa persona no estuvo, no fue autónoma al momento de realizar esa conducta delictiva. Digamos, entendemos que cuando usted opera en el marco de la lógica de una organización delictiva o de un aparato organizado como estos, pues usted cumple órdenes, pero en el proceso penal realmente pareciera que usted es autónomo y que usted lo único que hace es o comete usted el hurto por su propia cuenta o usted está haciendo es un concierto para delinquir, pero nunca logramos imputarle esta como falta de principal problema que nos convoca. Entonces, lo primero es empezar una fase de análisis y en esa fase de análisis fue que logramos entender que ya se había ocupado el derecho penal antes y que había usado figuras como la de la autoría mediática, datos organizados a todas las personas que pertenecen a una organización. Digamos, el contexto en el caso de un conflicto armado. Lo que pasa es que de llamarlas como organizaciones armados al margen de la ley, porque se supone que estos grupos en algunos casos de paz, con los cuales se firmó algunos compromisos y se estatus que la administración no les quiere reconocer y digamos como en segundo lugar tampoco se tiene suficiente claridad sobre la composición de estos grupos armados como operan de cierta estructura. Entonces, en ese sentido, se realizó una fase de análisis, se dio
mediata. Esta figura, evidentemente, en casos de conflicto armado, no necesariamente en los casos propios de la criminalidad urbana. Interpretación de la norma que esta, digamos, obedezca a la realidad. Una vez realizamos esto, viene la de esta investigación, y es que se combinaron algunos métodos de análisis, y se convocó a gran cantidad de actores del sistema de seguridad y justicia, y esos actores se les llevó a un, digamos, encuentro nacional para el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, y se les dijo, vamos a darlos a ustedes en esto, sino que vamos a hacer y aplicar dos tipos de cuestionarios en este. Y en primer lugar, vamos a aplicar un cuestionario respecto de por qué que se aplique los grupos organizados que operan particularmente en la ciudad de Medellín, y posteriormente pusimos un guiador de una discusión entre ellos, y con varios moderadores de distintas discusiones comenzamos a sacar algunas conclusiones, lo cual, digamos, innovador, o la parte, digamos, relevante de esta metodología, que estamos aplicando formas o métodos para indagar, preguntar dentro de operadores del mismo sistema, para saber dónde están las fallas dentro de la cuestión. Entonces, ya posteriormente se elabora pues una publicación. Este es el título de la publicación. Yo les puedo copiar en los comentarios dónde está esta publicación, por si ustedes la quieren evaluar o la quieren mirar después. Lo puedo colgar en uno de los comentarios. Surgieron algunas de este, lo más relevante que nos podemos llevar de esta construcción. Y en lugar, entonces, cabe destacar, hablando sobre si se puede o no aplicar una figura tan dogmática como la de la autoría mediata, y la mayoría de las personas que consintieron dijeron que se trata de un problema más probatorio que sustancial, y es ser una, porque ellos escuchaban las exposiciones que implicaba la autoría mediata, los aparatos organizados del poder, que implica algo que no podemos relacionar. El problema es que nosotros no tenemos cómo probar cómo funcionan estos aparatos organizados de poder, y en ese sentido el problema pasa a ser otro. El problema no es la aplicación teórica, digamos, de la autoría o de cómo se interpreta el artículo, sino que es un problema más probatorio que sustancial. Parte de los planteamientos que se hacían es, bueno, el planteamiento en aparatos organizados de poder sí se puede argumentar en Medellín, principalmente porque la forma como operan los actores básicamente es intercambiable, que es uno de los requisitos que existe dentro de actores de la parte de adelante de la estructura organizacional. Ellos simplemente están cumpliendo órdenes, y la mayoría de los fiscales, policías, investigadores en general dicen, sí, esta es la forma como operan estos aparatos organizados, realmente así es como se podría aplicar la autoría mediata. Y posteriormente, otra de las conclusiones es, bueno, es que realmente la figura de un aparato organizado de poder no requiere una denominación puntual dentro de un código o dentro de una norma, no requiere que una ley los
los identifique, no requiere que entendamos que estamos en conflicto armado contra ellos, lo que sí requiere es un acervo probatorio importante que nos demuestre cómo hay una organización al interior, cómo dentro de esta organización se cumplen estrictamente las órdenes de lo que dicen. Y finalmente pasa que tal vez, esta es, considero yo, la conclusión más importante en el marco de esta investigación, y es que ellos dicen, ellos es demasiado riesgoso capturar a una persona y, y no acceder cuando menos a la pena mínima de lo que ellos consideran que pueden probar. Entonces, si ellos creen que su esfuerzo probatorio se va a orientar y va a ser más fácil orientarlo a un concierto para delinquir, a pesar de que ellos sepan el delito que han realizado, entonces, básicamente lo que van a hacer es imputar el delito que les queda más fácil probar, digamos, tener una carga de la prueba menor, una carga de la prueba disminuida, y no aplicar lo que tal vez sí les correspondería a estas personas en el marco del proceso penal, porque no se quieren someter un poco al proceso argumentativo, interpretativo que implica justificar por qué determinada grupo es un aparato organizado de poder. Entonces, parte de las conclusiones que se dijeron dentro de este grupo de, digamos, de estudio o dentro de esta investigación cualitativa que se realizó es, bueno, entonces, para evitar discusiones, sí puede llegar a ser necesaria que se realice una reforma al Código Penal, donde se introduzca la figura de la autoridad mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder y que toda la jurisprudencia alrededor de esto se unifique, porque como se darán cuenta, la jurisprudencia no es necesariamente alrededor de esto, hay jurisprudencia disímil y más sencillo, tal vez si la norma tuviera en ese sentido, entonces, la investigación existen dificultades probatorias que impiden la aplicación digamos, la dogmática penal como tal, sentido, un cierto avance de cómo se afronta o cómo debe ser la lucha contra el crimen organizado, porque lo que nos arroja a nosotros como administración pública en este caso es que los esfuerzos deben enfocarse a fortalecer judicial y la parte de recolección que le garantiza penal, un poco tener la tranquilidad, una prueba, por ejemplo, de un aparato organizado de poder, independiente del aparato organizado de poder, pero que su estructura sí funciona de esta forma. Estas son un poco las conclusiones de este estudio. Les dejé el link donde está completo toda la publicación, toda la investigación que se realizó. No me quisiera extender un poco más, pero quedo atenta a las que surjan alrededor de esto y a los posibles casos que puedan ocurrir dentro del contexto latinoamericano, que sé que pueden ser muchos, posibles futuras investigaciones que busquen conectar metodologías de investigación propias de las temas tan dogmáticos como el derecho penal. Una oportunidad y hasta una próxima vez.